no para. (15:33), 3 de la tarde y 33 minutos. Ayer no pudimos hacer contacto por un asunto técnico con Rodrigo López, con nuestro profe, con el Rincón del Profe, pero ya estamos hoy con lo prometido es deuda. Así es que ya estamos en contacto con Rodrigo López. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luchito, nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, por acá tratando de cumplir en este día un poquitito más apretado, tratando de hacer calzar todo lo de ayer y lo de hoy en un solo día, pero tengo fe. Sí, por avatares del destino estamos acá un día domingo nuevamente, pero bueno, yo feliz igual, si es sábado, si es domingo. Está bien, está bien. Marcado este día por el Día del Niño, le mandamos un saludo a todos los niños. Es un día especial y diferente, porque ellos deberían estar jugando en algún parque, especialmente los niños de Serena y Coquimbo, pero hay que estar en la casita y cuidándose. Y los papás tenemos el deber de explicarle eso a los niños. Claro, de hecho, ellos dependen mucho de cómo nosotros les pintemos el mundo. Una vez conversaba con una amiga que es educadora y me decía, los niños van a tener una percepción del mundo dependiendo de cómo nosotros se la entreguemos, depende de cómo nosotros le digamos y le armemos la realidad. Y en ese sentido, estos chicos van a tener un crecimiento distinto al que tuvimos nosotros, no mejor ni peor, distinto. Van a saber valorar otro tipo de cosas que quizás ahora no estamos viendo, pero más adelante van a saber valorar ellos este otro tipo de educación que están recibiendo hoy en día los chicos que están celebrando el Día del Niño hoy y sufriendo esta pandemia o pasando esta pandemia. Todo depende cómo queramos verlo nosotros, si se sufre o si ¿cómo podríamos decir? Se cuida. ¿Ah? Claro. Mira, Luchito, le quiero contar a la gente que quizás no ha escuchado este programa en algún momento. Le queremos contar que este es el Rincón del Profe Rodrigo. Hoy día vamos a hablar de temas bien entretenidos, bien misceláneos sobre la cultura, sobre la región también. Vamos a hablar un poquito sobre lo que se jugaba en la colonia, qué juegos existían en la colonia, sobre Combarbalá, maravilloso lugar, me encanta Combarbalá. Vamos a hablar sobre el famoso Louis Armstrong, este cantante afroamericano. Tenía una voz excepcional. Tremendo. Y vamos a dilucidar algunos temas del lenguaje. Así que vamos a comenzar, ¿o no? Sí, ahora tengo un inconveniente con las imágenes porque no te logré captar por NDI, una cuestión técnica, pero avancemos, voy a tratar de ir haciéndolo en la medida que podamos. Pero nosotros hacemos una descripción, no hay problema. Puro Mira, dale. el primer tema que tenemos hoy día es sobre los juegos que existían en la colonia. Ahora hay que decir que la colonia es un periodo bastante extenso en la historia de Chile, porque pensemos que Magallanes llega al estrecho en 1520, después en 1535 Diego de Almagro llega a Chile por el famoso paso de la cordillera, la famosa expedición. Después en 1541 se funda la ciudad de Santiago y va a quedar como fecha del inicio de la colonia 1598, que es este hecho histórico importante que sucede, que es el desastre de Curalaba, que es donde los mapuches derrotan a los españoles en un fuerte. Óñez de Loyola se llamaba el gobernador de la época, y este hecho marca el inicio de la colonia y que dura hasta aproximadamente 1810. Que es cuando se produce la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero como este periodo es muy extenso, fíjense la cantidad de siglos que hay, nosotros nos vamos a enfocar en los juegos de la colonia previo a la independencia de Chile, ¿ok? Dale, yo estoy tratando de colocar, no hay caso, no puedo. Ya, No hay caso. vamos a empezar con los niños. ¿Qué hacían los niños? ¿Qué jugaban los niños en esta época? La verdad es que la escondida es un juego clásico. En esta época los niños ya jugaban a la escondida. La escondida es un juego muy entretenido, es muy divertido. Y pensemos también que los juegos, especialmente para los niños, son una herramienta de comunicación y inserción social. Perdón, inserción social. Y de inserción, perdón. Entonces, los niños desarrollaban su habilidad comunicativa acá con estos juegos. Algunos desarrollaban liderazgo, eso también es muy importante. Entonces, la escondida es uno de los juegos favoritos de los niños en esta época. También, aunque ustedes no lo crean, se jugaba a las bolitas también. Se jugaba a las bolitas, se jugaba al trompo.
En el caso de los niños acá de la región, para que ustedes sepan un poquito, para quienes nos estén escuchando, sepan un poquito de lo que les quiero contar, los españoles trajeron palmeras que plantaron principalmente entre Coquimbo y Talca, la ciudad de Talca. Entonces, no sé si han visto estos coquitos de las palmeras Sí, chiquititos. los Hay dátiles. unos, sí, estos coquitos. Eso eran, esto eran como los legos de la época, porque los niños jugaban mucho con eso, especialmente en las regiones que mencioné. Lo armaban con las mismas con las mismas palitos de las palmeras, con las espinas, les cortaban la puntita y todo, y armaban figuritas de animales, armaban perritos, armaban gatitos. Es un juego muy interesante. Yo, la verdad es que ya no se ve mucho un juego de ese tipo. Ya a los niños no les llama la atención jugar con la naturaleza ni cosas así, ¿no? O sea, de hecho, los juegos ancestrales o los de nuestros abuelos o nuestros padres incluso, tenían mucho que ver con la naturaleza porque el plástico no entraba tan fuerte. Entonces tenían que inventarse sus juegos a partir de... Mira, voy a confidenciar el caso familiar, por ejemplo, mi papá siempre fue muy diestro con las manos, inventaba cositas, creaba cosas. Entonces me decía que mis tías jugaban a las muñecas y él era que con una cajita de fósforo juntaba varias cajitas de fósforo y hacía moldes para hacer adobe, pero adobe chiquititos. Y él hacía casas de muñecas de adobe para las muñecas de su hermana. ¿Cachai? Era como ladrillitos chiquititos que los hacían en moldes de caja de fósforo. Y hacía casas de adobe para sus hermanas. Sí, qué interesante, porque serían como los primeros dioramas, los dioramas como que son construcciones pequeñas de lugares grandes, o también hacer castillos de arena. Bueno, se hacía mucho en esta época. La verdad es que el contacto con la naturaleza era distinto del que tienen los niños hoy en día. Quizá haciendo un poquito una crítica, los niños están mucho más conectados e interesados con la tecnología hoy día que con la naturaleza. Sí. Y uno de los deberes que tenemos como padres nosotros es conectarlos con la naturaleza también. O sea, de hecho, es una de las tareas que debemos tener nosotros es esa, conectar a nuestros niños con la naturaleza y con lo mucho que hay para poder jugar en la naturaleza. O sea, ya cuando pase toda esta pandemia se van a poder redescubrir los parques, van a poder redescubrir muchas cosas. Yo me acuerdo cuando yo era chico, por ejemplo, nosotros salíamos a pasear la cartija. Cazábamos la cartija en Sí, el sí. cerro y le hacíamos con estas, ¿cómo se llama esta? Podría ser como malezas largas, así, que son como un pasto bien largo. Se abarraban, sí. Claro, y le amarramos de la cabeza y salíamos a pasear la lagartija nosotros. Sí, ¿no? Bueno, te repito que esta época de mucho contacto con la naturaleza, también los niños jugaban rondas. Habían diferentes juegos de rondas, también muy entretenidos. Gabriela Mistral también hace gran rescate de estos juegos en su poesía. Muy relevante el juego de las rondas también. Y también en esta época ya se jugaba el luche, el famoso luche donde uno lanza la piedrita y salta. En esta época ya se jugaba el luche. Así que en general eso, lo que jugaban los niños. Está el tema del volantín, pero lo quiero abordar con el tema de los adultos también, porque vamos a pasar al tema de los adultos. ¿Qué hacían los adultos? La verdad es que los adultos, los reyes de la diversión en la época de la colonia eran la apuesta. No, pues claro. De hecho, la apuesta, bueno, habían peleas de gallo, habían carrera a la chilena, se jugaba a los naipes, incluso en una época, en un periodo del siglo XVIII, las carreras, estas carreras las chilenas estuvieron prohibidas porque había gente que apostaba todo lo que tenía y lo perdía todo. O sea, Había gente que bueno, tampoco es muy diferente de como las cosas que suceden ahora, ¿o no? ¿Quién no tiene un amigo de que se gastó todo su sueldo en el casino acá y uno le tuvo que prestar plata para que se fuera a su casa, ¿o no? o sea, de hecho, a mí me tocó varias veces trabajando de taxi, iba a dejar clientes habituales y muchas veces me tocó con que estos clientes habituales en el taxi los iba a dejar al casino, pues me vine a buscar más tarde, te llamaban para que los vinieras a buscar, les pago mañana porque me quedé sin ni uno. Y al día Sí, siguiente no, porque se habían quedado sin plata. Sí, no, es terrible. Esto es bastante interesante de analizar. Tú sabes que me gusta mucho la reflexión sobre estos temas. Como prácticamente está en nuestro ADN, el tema de la apuesta. Le apostamos a todo, le apostamos a los partidos de fútbol hoy día, apostamos a todo lo que
bueno, estos juegos de apuestas son muy famosos, los de azar se juegan mucho, especialmente cuando se acumulan. Bueno, entonces, muy importante los juegos de azar en esta época. La rayuela también se jugaba bastante. Y había un juego, la rayuela proviene de los mapuches, de nuestro pueblo originario, y había un juego que se llamaba el Comican. No sé si ¿le recuerda un poquito el Comican? No me suena para nada. ¿Lo has escuchado? Mira, No. yo en la bibliografía lo describe como un juego parecido al ajedrez, pero es un juego mapuche. Es un juego mapuche, de origen mapuche. La verdad es que yo lo encuentro más parecido como al solitario, pero se juega con 12 cuadraditos ¿Ya? y se ponían piedritas y las piedritas tenían que arrinconar a la piedra más grande que estaba en el medio y cada uno jugaba un turno. Es un juego muy, muy interesante, que se jugaba bastante y que yo pienso que está perdido hoy en día, porque tampoco uno ve reediciones como en estas jugueterías que reeditan juegos antiguos, tampoco se ve mucho este juego, que es muy interesante. ¿Mm? Es como, no será como a lo mejor el antecesor de jugar a las damas, quizá? Sí, tiene que ver con eso, porque las damas también las trajeron los españoles, pero este juego es un poquito anterior y tiene que ver más con la idiosincrasia mapuche. Y también otro juego, recuerda que los mapuches jugaban mucho a la pelota y jugaban este juego el linao, que bueno, todavía se sigue jugando, sí, por lo menos en la región de la Araucanía se ve bastante. Incluso hay academias, hay una academia que se llama Aucantún, ¿Ya? que la Araucanía que en espacios públicos se desarrolla estos juegos y se los enseñan a los niños. Yo diría que están prácticamente perdidos estos juegos y la verdad es que no se ven mucho y no son muy populares. Pese a que la herencia es que nosotros somos muy adictos al fútbol en general. Sí, claro. Entonces, claro, eh, también está como en nuestro ADN el tema de la pelotita de trapo, los niños jugaban con pelotita de trapo, era muy interesante porque el fútbol aparece, recordemos que el fútbol aparece después, estamos hablando previo a 1810, y el Claro. fútbol aparece recién en el siglo XX. ¿Mm? Sí, sí, de Entonces, bien hecho, interesante. acá en Ya, pero Chile el aparece, rey, tarde. Los primeros partidos fueron por allá en Uruguay, el año 1800 y algo, por ahí en Uruguay, si no me equivoco, donde se jugó la primera pichanga de fútbol. Acá Chile llega y entra por Valparaíso, jugando a la pelota ahí en el puerto, porque eran los marinos británicos los que trajeron este deporte acá, po. oye, ya, mira, yo no soy un experto en fútbol, pero Magallanes, que no tiene que ver con la historia de Colo-Colo, con el equipo. Yo sé que tú eres de la U, pero Sí, o sea, entiendo que el Colo-Colo sale de una escisión, de una división que se arma a partir del equipo Magallanes, donde un grupo podríamos decir, de disidentes, encabezados, si no me equivoco, por David Arellano, eh, claro, sí. se separan del grupo, del equipo Magallanes y forman este nuevo equipo que, si no sé, no estoy seguro que si en un principio se llamó Colo-Colo de inmediato. Pero forman este grupo, esta disidencia desde una decisión, de una disputa ahí con la academia, con la academia Y- que conoció el Magallanes Fútbol Club. Sí, quizá algún auditor nos pueda aportar ahí con el dato, pero bueno, es bastante interesante esta relación que tenían entonces los jóvenes y los adultos con el balón, con balones de cuero o de trapo, como se hacían en la época. Y el rey, obviamente, perdón, se me va el trompo también, que es muy Claro. importante. El Oye, juego del trompo ya se jugaba. Ojo que este juego ya se jugaba en Babilonia, era un juego muy, muy antiguo. Nosotros creemos que es como un juego chileno, ¿no? La verdad es que ya se jugaba. Y tengo entendido que encontraron trompo en Pompeya. mira, yo lo que te puedo Entonces, comentar del trompo es como, a ver, es un poco raro, porque estamos hablando del Día del Niño y todo aquello, ¿no? Cuando me sí, tocó en algún momento compartir con niños más chicos dentro de la cuestión escolar, eh, llevamos juegos tradicionales chilenos y llevé un trompo. Y todos les pregunté, oye, ¿conocen el trompo, etcétera? Y les mostraba el trompo y todos lo miraban así bien y lo podían tocar y todo, y se lo llevaban. Porque no lo conocían, eran niños de quinto básico. Y uno me dice, profe, ¿y dónde está el power? ¿Dónde se le presiona el power, el on?
para echar. Porque ellos conocen este otro trompo, el chino, este trompo chino que uno lo aprieta y lo deja El bailando, ¿no? Beyblade. Claro, claro, sí, Claro, sí, entonces tienes toda la razón. ahí quedé como marcando ocupado. Dije, chuta, ¿para dónde vamos? No, no, mira, nosotros los adultos tenemos que hacer un trabajo muy dedicado con los niños por transmitirles este tipo de cosas. Que, ojo, en los colegios se hace, y se hace todo el año, no se hace solamente para la época de septiembre. Claro, Pero también tiene que ver la familia acá. Importante siempre, yo lo digo siempre, yo soy docente, el trabajo entre el colegio y la familia es fundamental. sí, Los dos tenemos que remar para el mismo lado. Bueno, así es. y obviamente el rey así del juego era el volantín. El volantín era el rey de los juegos. La Por verdad es que en supuesto. Santiago, mira, escúchame bien esto, porque en Santiago se jugaba mucho al volantín, adultos y mayores, pero empezaron a haber problemas con el uso del volantín en la ciudad previo a 1800, 1795 por ahí. ¿Qué empezó a pasar? Que los volantines se quedaban en la grieta de las casas. Entonces, con el forcejeo, en la casa antigua, en la mayoría de adobe, Ajá. con el forcejeo tú tirabas el hilo y terminaba rompiendo la casa o podía incluso dañar a alguien. Entonces se prohibió el volantín en la ciudad. Pero el rey de la entretención, yo diría que previo a la colonia previo al periodo de independencia es el volantín. El volantín aparece como un juego jugado en todo Chile, lo esperaban grandes y chicos. Recordemos que este juego tampoco es originario de Chile, no No, es un juego chileno. Esto nació en China alrededor del año 200 antes de Cristo. Entonces tampoco es un juego de origen chileno, aunque sí se empezaron a construir más pequeñitos porque derivaban de los cometas y el nombre de volantín ya es propio, pero no es un juguete que es un invento chileno. claro. Así que esa era la entretención de los niños en la colonia previa a la independencia. Está buena. Sí, es muy interesante porque la verdad es que se destaca mucho esto. Hoy día nosotros los conocemos como juegos típicos, pero en realidad, si uno empieza a hurgar, solamente los juegos mapuche de los cuales yo te hablé son juegos originarios y chilenos. Y paradójicamente son los que se juegan menos. Sí, po. Pero estos juegos, el volantín, el trompo, La rayuela. No, no, la rayuela no. no, la rayuela La rayuela originaria chilena. La La bolita, bolita. incluso, todo eso proviene de civilizaciones antiguas de Europa. Incluso el palo encebado, Luchito. Incluso nosotros, aparece como un juego típico el palo encebado. Claro. El palo encebado creo que en Génova, en el siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, ya se hizo muy popular y los españoles lo trajeron acá a Chile. Entonces, Sí, yo sabía que sí. eh, siempre es importante reflexionar porque también nosotros tenemos que ir al rescate de lo que es auténtico, de lo que nos hace a nosotros verdaderamente chilenos. Y también tiene que ver con nuestros pueblos originarios y con los mapuches en este sentido. Así que, nada, pues eso es una Oye, reflexión que yo quería hacer sobre estos no, buena, juegos de esta buena. época. Muy, muy buena ahora lo de los volantines. Yo trato de hacer el símil siempre con la actualidad. Por ejemplo, tenemos, no sé, el palo encebado vendría siendo entre el muro, esos muros de escaladores que hay ahora, por ejemplo, podría ser el símil actual del palo encebado. El volantín, obviamente, tiene no su predecesor, sino que todo lo contrario. El que le sucede vendría siendo algo así como el dron. Porque ahora hay muchos papás que antes elevaban volantines y ahora se Claro, entretienen con el dron. qué De hecho, buena analogía, de hecho Luchito, qué buena analogía. yo tengo que confesarlo. O sea, cuando me casé, nos fuimos a vivir a Tongoy y hay mucho viento en el sector donde vivíamos nosotros. Vivíamos en la isla, en el sector donde mucho viento. Y lo primero que hicieron mis viejos, sabiendo cómo me gusta el deporte, me regalaron de estos volantines con tirantes. De estos que se manejan con dos tirantes y todo el asunto, pero eran volantín triangular, grande, con tirantes. Feliz yo con eso. Y ahora, en este rato, lo que tengo en la casa, tengo para reparar dos drones de los antiguos, no de los más modernos, pero los tengo para reparar porque lo único que quiero es salir a volar el dron. No para ir a tomar fotos, no, para volarlo nomás. Nada más que eso. Entonces es como la analogía entre el volantín, el dron, el trompo chino con el trompo de madera.
el palo encebado con el muro, y así se van como perfeccionando los juguetes antiguos con los juegos antiguos con los nuevos. El palín chueca, que jugaban los mapuches, Sí. con el hockey actual. Entonces va habiendo un antecedente de aquello. No, la tecnología irrumpe mucho Sí. y ha irrumpido muy fuerte, y especialmente desde acá del 90, del 80, ya ha influido mucho en la sociedad y obviamente influye en la cultura y en los niños también. Te quería contar también, hablar un poquito del rodeo, porque también tampoco es, el rodeo no es originario de Chile tampoco, No, no. nace en Texas, en Estados Unidos, en el oeste estadounidense, ahí nace este deporte, y recién en 1960 se nombra como un deporte nacional, pero también yo pienso que el rodeo no está tan arraigado en la cultura de la colonia, lo primero, y lo segundo es que está condenado a desaparecer. Con los tiempos de hoy Sí. no se condice, no se condice. Aunque yo tengo mucho respeto yo conocí en Chincol, con la Ligua, en Petorca, escuelas de rodeo que trabajan todo el año, Luchito, Sí. se preparan todo el año para el Champion, entrenan pero un montón, es muy dedicado al trabajo que ellos hacen, pero nosotros cuando tenemos que debemos hablar del maltrato animal, es un tema también relevante, o por lo menos hay que discutirlo. No, por supuesto que sí. Aparte de todas las corrientes animalistas que están saliendo en este instante, que son todas respetables, yo siempre he pensado que los extremos pueden perfectamente convivir. No soy de la idea de que los extremos son malos. El juicio es particular de cada uno. Los extremos sí pueden convivir. Yo creo que en la medida que nos vamos respetando y dando argumentos que sean válidos y que no caigan en el ¿cómo podríamos decir? En el menoscabo de quien los defiende, no del objeto. De no caer en falacias, como lo conversábamos en algún momento terminado. O sea, que mi argumento sea contra lo que haces y no contra ti. Creo que eso podrían convivir, porque en este instante, por ejemplo, el rodeo está siendo muy cuestionado a partir de los ambientes animalistas, ¿ya? Sin embargo, creo que es válido eso, y también es válido que quizás se puedan ellos querer mantener un poco esta cultura de antaño, esta manifestación de antaño. Es válido, para mí son válidos ambos. Sí, es interesante, pero un espaldarazo fuerte es el tema de que no es originario de Chile. Claro. Si bien está arraigado la tradición chilena y todo, pero no es un deporte que surge en Chile y que tengamos la necesidad de mantener porque nació en Chile, no. Más que nada, como en resumen, Luchito, los juegos realmente originarios son los juegos que jugaban nuestros pueblos originarios. ¿Sí? Sí, Así que te traía este primer tema para conversar un poquito. Antes que lo termine, pero que con lo que acabo de decir, me va a retar la Barbarita Sánchez, porque ella es 100% animalista, me va a retar. No, pero es respetable. Yo, de hecho, siempre le pregunto por sus perritos y todo, porque me preocupo por sus animalitos, pero me va a retar, estoy seguro. Es que, mira, ahora que los niños igual, ellos son las nuevas generaciones tienen una mentalidad súper protectora de los animales. Sí. Yo tengo una hija chiquitita y mis sobrinos, todos quieren tener un animalito y hablan siempre hablan de cuidado de los animales. A ellos no le entra el tema del maltrato, que quizás era más común en otras épocas en Chile. Pero ahora es una aberración. Cuando que alguien maltrate a un perrito y un gatito, es una aberración y verdaderamente lamentable. La verdad es que es algo que todos condenamos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Eso sí que sí. Bueno, eso sobre los juegos de la colonia. Bien interesante también. Sí, Bien interesante, porque quizás todos creían que la mayoría de estos juegos son propiamente chilenos, pero no lo son. Oye, pasemos a un tema regional. Nos están escuchando por Barbalá, ¿cierto? Nos están escuchando. Sí, por supuesto. De hecho, en un ratito más voy a hacer un contacto, porque está pasando un asunto ahí con Barbalá no muy agradable, así que voy a tener un contacto más ratito con Barbalá. Así que sí, nos están escuchando ahí. Bueno, nuestro segundo tema de hoy tiene que ver con los Incas y con Barbalá. Pero antes de pasar al tema, yo quería hablar un poquito de Barbalá. Me parece un lugar precioso, tiene un clima totalmente privilegiado. Barbalá tiene una oferta hotelera bastante interesante. La verdad es que hace tiempo que yo no voy a Barbalá, en lo personal, creo que del año 1998. Entonces tengo esa imagen como de Barbalá, con un gran río, con bastante verde.
pero creo que ha cambiado un poquito, ¿no? Yo fui hace 2 años por ahí más o menos y yo de lo que me fijé más del río y todo eso, me fijé en que tiene naranja de nivel hacia forma silvestre. Tú vas pasando por la calle y están los naranjos puestos ahí, tú tomas una naranja, nadie te dice nada, y naranjas grandes, bien cuidaditas. Hay naranjos así como a libre disposición. Bueno, eso se ve en nuestro territorio, en nuestras partes rurales, por supuesto. Sí, Pero también recuerda la plaza, es muy bonita la plaza de sí, Comarbalá, muy tiene linda, una, sí, es muy bonita. sí. Tiene, no sé si está hecho con con Comarbalita o no. No me recuerdo yo de aquello, pero sí me acuerdo que fue muy, muy bonito. Yo fui, a ver, estuve un día prácticamente ahí en Combarbalá completo y me llamó la atención mucha piedra. Sí, había varias casas que tenían su base revestida con barbalita, con piedra bien bonita. Se le da un carácter muy, muy lindo ahí, cercano al sector del liceo. Que por ahí también me fui, miren lo que son las cosas. Me fui a encontrar con un compañero de universidad por allá, pues, con Barbalá, así fui a saludarlo también, al gran Jorge Alfaro Muñoz, ahí, profe del liceo Oye, con Barbalá. le mando un saludo a toda la gente de Combarbalá. Bueno, Sí. lo que te quiero contar de Combarbalá, y que es una curiosidad que tampoco no es muy conocido esto, tiene que ver con los diaguitas y con los incas. Porque los incas, tú sabes que tenían esta famosa ruta tremenda que se llama el Camino del Inca, que llega hasta Chile, hasta aproximadamente el Maule, que es donde los mapuches los frenaron. Y la verdad es que el camino del Inca no pasa propiamente tal por Combarbalá, pero sí tiene unos desvíos que son relevantes y que hablan un poquito del interés que tenían los incas por esta zona que es Combarbalá. Y el interés básicamente se centró en esta piedra preciosa que es la Combarbalita. Mira, desde esta época, desde Sí. la historia, desde la historia previa a la conquista de Chile, al descubrimiento, los incas ya tomaban esta piedra, la llevaban al imperio y le gustaba mucho porque tengo entendido que es una piedra muy fácil de manufacturar, es una piedra de muy moldeable, es muy llamativa también, es muy preciosa. Entonces a los incas les maravilló esta piedra, que la verdad es que la Comorrablita hoy día, eh, a partir de 1993, es declarada Patrimonio Nacional. La piedra Comorrablita es Patrimonio Nacional. Ah, eso no lo Pero es sabía. muy relevante. Dale, Luchito, dale. No, no, que no lo sabía, no tenía idea que era la piedra nacional la con barbalita. No lo sabía. Sí, porque solo se da acá en la región. Claro. Solamente se da acá en la región. Y bueno, hay un decreto de ley que la destaca enormemente, y eso te quería contar, que los incas también se maravillaron con esta piedra. La verdad es que es una piedra muy bonita, muy hermosa. También está asociado con el misticismo también. Bueno, en Compravana también hay mucho cuarzo. Eh, bueno, es una región eminentemente minera. Pero es muy preciosa la Combarbalita, hay trabajos bien bonitos, a mí me gustan particularmente, nunca he podido comprar, no he tenido la oportunidad, pero me gustan estos ajedrez que hacen de Combarbalita, los Sí. encuentro preciosos, Hay son realmente... ajedrez. Yo la otra vez vi un nacimiento de Conbarbalita. Muy bonito. También vi unas copas vineras hechas de Conbarbalita. Preciosas, realmente linda. Una mezcla así de media rojiza. Muy, muy bonita. Bueno, preciosa. Me parece muy relevante hoy día hablar de Combarbalá porque su piedra tiene relevancia nacional y internacional, también se vende mucho. Entonces, para ir cerrando el tema con Combarbalá, importante destacar esto, la valoración que tenían los incas de esta piedra maravillosa que es la Combarbalita. ¿Mm? Sí, mira que ya en ese tiempo ya estaban exportando Conbarbalita. Sí, ya en ese tiempo estaban exportando Combarbalita. Bueno, Luchito, vamos a pasar al tercer tema del día de hoy, que tiene que ver con el cine centenario y una de las últimas películas que proyectó este cine, el cine centenario, Oh. el famoso cine de nuestra ciudad, La Serena. ¿Tú alcanzaste a El famoso conocerlo? cine. ¿Tú alguna vez fuiste, no? Yo sí, sí, me acuerdo. De hecho, iba a unos rotativos. Que entraba ahí al cine como a las 12, no, como a las 12 del día, y podía ir salir perfectamente a las 12 de la noche viendo las películas, no sé, 3 películas de corrido, y nadie te decía ya hasta su tiempo tiene que salir. No, pagáis el entrada y se volvían a repetir, y si alcanzaste a ver 2 veces la misma, nadie te decía nada.
Fantástico el cine. Sí, es un cine con mucha historia, es un cine donde se proyectaron muchas películas importantes, relevantes, y hoy día vamos a hablar de una de esas películas que fue una de las últimas, no sé si la última, no lo tengo claro, pero sí una de las últimas películas que se proyectó ahí, que es esta película Titanic, esta película de 1997. Tengo entendido que el cine centenario funcionó hasta 1998, ¿cierto? Por ahí yo lo tengo. Hasta por ahí lo tengo el cine centenario con esa referencia. Bueno, del 98. hablemos de esta película protagonizada por Kate Winslet y por Leonardo DiCaprio. Esta película, la verdad es que vamos a contar algunas curiosidades bastante interesantes. Esta película es una película que fue un éxito de taquilla en todo el mundo. De hecho, hoy día supera los 1.000 millones en recaudaciones, una cifra totalmente estratosférica. La película superó los 200 millones de dólares de presupuesto. Es una película muy interesante y que gusta mucho. La verdad es que el tema central es el tema de esta relación entre Jack y Rose, que es bastante sufrida, por así decirlo. Y te quiero contar que la película capta momentos geniales. Vamos a hablar más de curiosidades, más que nada. Entonces te quiero contar que capta momentos súper geniales que conviene recordar. La verdad es que hay una escena de la película donde Jack, el personaje de DiCaprio, tiene que dibujar a Rose, la tiene que dibujar desnuda. Entonces existía toda una línea que tenía que decir DiCaprio acá, pero estaba tan nervioso Luchito, estaba tan nervioso porque realmente estaba desnuda la actriz. Y él tenía que decir una línea completa, pero al final no dice nada, se muerde se muerde la mano. No, pero imagínate. Y bueno, y al final James Cameron, el director, decidió dejar esa escena y capta el momento, lo capta súper bien. Mira, la película yo la destaco porque esta relación ficticia, amorosa que se da en la película, estos personajes, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la manejaron muy bien. Ellos se llevaban tremendamente bien y demuestran esa armonía, esa complicidad en la película, que es bastante interesante. Eso lo destaco mucho. Y quizás no son unas grandes actuaciones como la de Tom Hanks o de otros actores, pero la verdad es que es muy interesante esta complicidad amorosa. Y también llama la atención de esta película que quizás todos nos gusta mucho, a mí me gusta mucho. Yo sé que quizás es una película muy larga para ti, porque dura cerca de 3 horas. Cerca de 3 horas. Pero es una película muy interesante y que nos llama la atención a muchos de nosotros, porque todos en el fondo queremos vivir un amor como el que vive Rose y Jack en esta película. Un amor intenso, un amor breve pero apasionado. La película de verdad es que fue un éxito de taquilla en todo el mundo, y acá en Serena, en el cine centenario, estaba repleta las salas para ver esta película. Oye, acá por favor me están diciendo acá en el WhatsApp que por favor no cuentes el final de Titanic, porque si no va a estar haciendo spoiler. No contamos. No, mira, este programa trata básicamente de curiosidades, no vamos a contar el final. Pero como que mira, no supiéramos que la cuestión se hunde. En 1912 fue el naufragio del Titanic, y te quería contar que para el 2022 está programado un nuevo Titanic, se está construyendo una nueva versión del Titanic. Oh, bueno. Este va a zarpar de México, y tengo el nombre acá del millonario que lo mandó a construir. Es un australiano que se llama Cliff Palmer, y él tiene pensado, está en proceso, tengo entendido que está en proceso, todavía no se ha cancelado, un nuevo Titanic y un nuevo viaje. Le van a dar uso, por supuesto, turístico. Es una réplica, pero exacta, Luchito. ¿Sabes cuál es la única diferencia que tiene? Es que no tiene remaches. El casco está soldado. Ya. Porque esa es una de las causas por las cuales dicen que se hundió el Titanic, que tenía remaches y algunos eran de muy mala calidad. Como era mucho remache. Sí. Hay varias teorías interesantes sobre el hundimiento del Titanic. Sí,
de un incendio en los astilleros también que habría debilitado el material también en algún momento. Claro, porque de este famoso incendio, o también se dice que el incendio fue en la sala de máquinas y que por miedo al capitán o por miedo a los jefes, ellos no dijeron nada y que al final habría servido para producir más daño al momento de este choque con el iceberg. Así que muy interesante el tema de la película Titanic. Oye, Mira, y para cerrar... te tengo un dato curioso antes que cierre. Mira, y agradecérselo a Sebastián, que nos dice que subastaron hace poco el dibujo de Rose. Lo dibujó el mismo director James Cameron. James Cameron, claro, lo dibujó él. Eso también es muy interesante. Bueno, James Cameron estuvo muy comprometido con la película y él quería hacer esta película sí o sí. Mira, te quiero contar por último la última curiosidad muy relevante. Voy a tratar de no hacer spoilers. Sí. Lo que pasa es que en una de las escenas de esta película flotan en una barca, flotan en una puerta. Sí. Flotan en una puerta los personajes. Entonces al final uno termina sucumbiendo porque no cabían los dos. Cazadores de mitos, esta famosa serie, estos famosos científicos, demostraron que la verdad es que en una puerta de ese tamaño, del tamaño del Titanic, dos personas, incluso más, podrían haber perfectamente aguantado y pudieron haber sobrevivido, especialmente si usaban los salvavidas y si se ubicaban correctamente. Pero bueno, avatares del destino, y esta película, bueno, muy interesante esta película, arrasó con los premios Oscar de la época, sí, arrasó, lleno de las películas más taquilleras, y después James Cameron, el director, en el año 2009 va a producir otra de las películas más taquilleras de la historia, que es Avatar. Bueno, hoy día James Cameron es uno de los directores top en la industria del cine. Todo lo que hace es como la gallina de los huevos de oro. Todo lo que él hace se transforma en grito y plata. No olvidemos, y eso para que las personas no pierdan nunca el norte, que no necesariamente existió un John Dawson ahí en el Titanic ni una Mary Rose. Esta es una historia que es ficticio. Claro, está basado, o sea, puede, y nadie dice lo contrario, que puede que en la nómina de pasajeros haya un James Dawson. James era el nombre, ¿no? O no, Jack Dawson. Jack Dawson y una Mary Rose, pero no necesariamente en la historia de ellos. Hay que hablar ahí entonces y dejarles bien claro a todos que eso se llama verosimilitud. No es que sea real, sino que tiene carácter de verdadero, pero no necesariamente lo es. Claro, que tiene que ver con la historia que crea James Cameron para ambientar esta película, que es una muy buena idea, genial, porque se sabe que él también estaba interesado por ir al lugar donde estaba hundido el Titanic, que hasta el día de hoy sigue ahí. Bueno, muy interesante esto, entonces, y que de la reflotación que se quiere hacer de esta nave en el año 2022, yo creo que por la pandemia no debería alterarse, pero hay que estar atento a las noticias, y va a ser muy interesante. Va a ser parte de México. Así que vamos a ver qué pasa con la réplica del Titanic, a ver si nos visita también, porque va a ser un tremendo agente turístico. A ver si es que cae acá en el molo de acá, porque recuerda que tenemos un muelle no muy grande, y aquí se han tocado casos me recuerdo claramente, algunos cruceros que han tenido que quedar afuera y la gente ha tenido que ser bajada en barcazas para acá para que puedan conocer Coquimbo, porque no tienen el tamaño, el muelle no tiene el tamaño para poder soportarlo. Bueno, muy interesante entonces esto del Titanic, así que gran dato el que dices tú, Luchito, gran dato el que nos das. Bueno, tenemos que decir que afortunadamente el mar de la bahía de Coquimbo es bastante tranquilo, sí, ¿no? Sí, de hecho permite aquello, es lugar de aguas tranquilas, así que por ahí va el asunto. Si Coquimbo es lugar de aguas tranquilas, así que por ahí puede que a lo mejor en algún momento nos visite, pero yo creo que por tamaño es difícil. Es re difícil. Ojalá que te tenga un mejor viaje inaugural que el primero, ¿no? Que el primero, claro, porque el viaje inaugural de Titanic está marcado por la soberbia del hombre. Bueno, al menos así historiadores y críticos han hablado de que, por ejemplo, tenía muy poco botes salvavidas. Claro.
y el hombre en la historia cuando se ha creído como un dios, así por así decirlo, como el hombre se cree como dios, pasan estas cosas. Pasó con el Challenger, que habían pasado otras cosas que de repente nos dan un espaldarazo y, oye, pero si no somos dios. Desde la Torre de Bien, Babel bien, abajo. la Torre de Babel, claro, bien interesante. Muy gran aporte, Luchito, como siempre. Oye, vamos a pasar a un cantante que es un tipo que la verdad es que al día de hoy se sigue escuchando mucho, a pesar de que han pasado muchos años desde la muerte de él. Él se llama Louis Armstrong. Tú lo debes conocer. Es un artista de color. Tiene canciones muy nostálgicas, la verdad es que, y tiene la característica de que tiene una voz impresionante, y cuando canta se le produce como ese raspado así, que es súper difícil de lograr. La verdad es que es un cantante bien interesante. Él nació el 4 de agosto de 1901 y murió el 6 de julio de 1971. Fantástico. ¿Era ese, no? Sí, fantástico. ¿Cómo no recordar? Es uno de los temas que te sube. A mí, mira, a pesar de que es un tema lentísimo, me sube la Wonderful World. Un mundo maravilloso. ¿No? Es como el tema que todos queremos en nuestro funeral, ¿o no? Sí, porque es un tema que evoca muchos sentimientos. Es un tema que la verdad es que es un tema increíble. Y si ustedes tienen la suerte de verlo en los videos de YouTube donde lo canta, el tipo canta con una emoción. Sí. Bueno, por eso es considerado uno de los cantantes más grandes, más importantes de la historia de la música. Sí. Porque no solo por su voz, sino que también por las emociones que él transmite cuando canta. Es impresionante. O sea, es muy loable la voz que tiene Freddie Mercury, y nosotros, bueno, cualquiera que sepa de música siempre lo va a destacar, claro. Pero transmitir emociones, y algo que Louis Armstrong hacía muy bien. Es impresionante cómo él transmitía se emocionaba con su cada vez que cantaba. Bueno, tiene que ver con el amor que él tenía a la música. Bueno, digo, estaba disfrutando de Louis Armstrong. Bueno, bueno, como datos curiosos que te quiero contar, porque siempre se habla de la bibliografía de él, pero la verdad es que se sabe muy poco, que él tuvo una infancia muy dura. De hecho, él desciende de esclavos. Su abuelita fue una esclava en América. No te puedo creer. Entonces, sí, él desciende de esclavos, y fíjate que en 1900, en la primera década de 1900, era una década sumamente dura para las personas de color. Bueno, quizás todo el siglo XX, quizás hasta ahora lo sigue siendo, pero antes era mucho más crítico el tema, porque las personas de color no eran respetadas. Recuerda que no podían asistir al mismo baño, tampoco a los mismos hoteles que las mismas personas blancas, tampoco podían asistir, tampoco podían ir a la misma escuela. Entonces, mira, Louis Armstrong se caracteriza porque él habló poco sobre política o sobre sus ideas o contra el racismo, porque él obviamente habló contra el racismo, pero cada vez que habló muy duro. Sabes que él, cuando era chiquitito, bueno, su papá lo abandonó y él tuvo que pedir plata en la calle, y lo golpeaban. Ahí él mismo cuenta que lo golpeaban solo por el hecho de ser negro. Solo por el hecho de ser negro. Después, cerca de los 12 años, él tiene un profesor que le enseña a tocar la trompeta, y ahí él despierta este amor por la música. La verdad es que él era trompetista, y la verdad es que estaba apareciendo esta música, que era una música que todos los adultos condenaban como una música grosera, como un asco de música, que es el jazz hoy día, el jazz y el blues. Entonces, en 1920, la época que cuando él ya tenía su banda, él tocaba en Nueva York, y se sabe que en el público ahí estaba Al Capone, el mismo Al Capone lo iba a ver. Entonces, y él, la verdad es que viajó por todo el mundo, viajó por Alemania, viajó por Europa, viajó por todo el mundo propagando su música.
Y la verdad es que a mí siempre me gusta introducirme un poquito en lo que pensaban estos artistas. Y como te dije, él la verdad es que siempre se manifestó contra el racismo, no habló mucho en su vida pública de eso, no se metía mucho con eso. Pero sí, él también tenía palabras de aliento para los judíos. Estamos hablando previo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los judíos ya eran discriminados en todo el mundo. Y él también tenía palabras de aliento para los judíos. Él creía que la lucha entre afroamericanos y judíos era una lucha que debía librarse juntos, que ellos deberían de librar juntos. Bueno, y después pasó todo esto de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos fueron el foco del racismo, principalmente en Europa, pero en Estados Unidos también. Y a mí siempre me ha llamado la atención, Luchito, eso de que los estadounidenses lucharon contra contra el racismo en Europa, contra los alemanes principalmente. Claro. Y que ellos como país todavía profesan esto del racismo, lo tienen muy, muy presente. Hay grupos marcadísimos, hablar de Ku Klux Klan y todo aquello, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, con todo el movimiento antirracista que está en Estados Unidos, que surge o que se reactiva a partir de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense, se reactiva este movimiento antirracista, pero también se reactivan los movimientos ultras, aquellos que creen en la raza aria y todo eso, soberanas tonteras que no sé, se les meten en la cabeza. O sea, al final de cuentas los gusanos se los van a comer igual que a todos nomás, ni negros ni blancos, no hay gusanos para negros y gusanos para blancos, son gusanos nomás y se los van a comer a todos. Y es lamentable porque también en nuestro país existe ese racismo y es muy lamentable. Bueno, la curiosidad que te quiero contar de él, de Louis Armstrong, para terminar, es que él era fanático de los espaguetis, pero profesaba un fanatismo en los espaguetis, le encantaban. De hecho, trataron de que él los dejase en los últimos años de su vida porque él estaba muy gordo. Si tú ves fotos, él estaba muy, muy obeso y era por este fanatismo que él tenía a los espaguetis, le encantaban. Bueno, casi todas las preparaciones le encantaban. Dentro de los gustos que encontré de él, no mencionaba los espagueti con mariscos, pero sí con carne y con salsa, todas esas preparaciones le encantaban, así que era un fanático de los espaguetis. Louis Armstrong. No? Genial este dato curioso. Que no, ¿cierto? Claro, los espaguetis son fantásticos, sobre todo cuando son pastas frescas, mucho mejor todavía. No los fideos de bolsa, sino que cuando son pastas frescas, son fantásticos. Sí, lo entiendo. Grande, Louis Armstrong, estoy contigo en esta. Oye, pasemos a otro, bueno, brevemente, a otro dato curioso sobre un grupo, un grupo musical de la década del 60 que a mí me gusta mucho en lo personal, pero es un grupo que también marcó la época del 60 y que también está ligado a la guerra de Vietnam, que son los Doors, son fabulosos Doors. Esta banda liderada por Jim Morrison, la verdad es que Jim Morrison es un personaje bastante llamativo. Mira, ¿qué te quiero contar de curioso de los Doors? La verdad es que hay detrás de los Doors, porque recuerda que Jim Morrison estudió cine, claro. Pero él era considerado un poeta, aparte de la música que hizo, escribió mucha poesía. A ver si lo podemos reproducir ahí. Tiene que hablar encimita, Rodrigo, porque si no nos van a bajar la transmisión. Sí. Que quería disfrutarlo un poquito. Bueno, lo curioso de Jim Morrison es que él era fanático de un escritor inglés del siglo XVIII que se llama William Blake. Ya. Y la verdad es que él recibe bastante inspiración de este personaje, de William Blake. Generalmente no se habla mucho. Generalmente uno tiende a hablar de los Doors y de la música de Jim Morrison por relacionándolo más que nada al aporte. Pero es súper importante conversar de la influencia intelectual que él tuvo, porque la verdad es que Jim Morrison también era un tipo bastante intelectual. Él recibió mucha influencia de William Blake. De hecho, el nombre del grupo Los Doors viene de una frase de William Blake. Mira, te la voy a leer. Claro. Dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería de tal cual es, el infinito. Entonces esta frase que habla de las puertas y de mostrar todo tal cual es, que tiene como eje central la palabra puerta,
de ahí proviene el nombre de los Doors, de William Blake. Entonces William Blake es un personaje bastante interesante e influyente en la vida de Jim Morrison. Te quiero contar también que él era escritor, William Blake, y pintor. Y hizo cuadros con mucha influencia gótica, son muy oscuros. Los cuadros que hizo este personaje William Blake son muy oscuros y son bien particulares. Hizo un cuadro de Nabucodonosor. ¿Te acuerdas que en alguna oportunidad, en algún programa, nosotros hablamos de Nabucodonosor? El rey de Babilonia. El rey de Babilonia, claro. Bueno, la verdad es que yo no te lo conté esa vez, pero el rey de Babilonia, uno de los castigos también que le dio Dios por invadir Jerusalén y por destruir el tiempo fue la locura senil que él padeció en el último año de su muerte. Entonces William Blake hace un cuadro maravilloso de este momento. La verdad es que gran artista, y destaco también que era un poeta que influenció mucho a los Doors. De hecho, las letras de los Doors son bien poéticas, no son letras cualquiera. Uno debe interpretar la mayoría de las letras de los Doors. Sí, de hecho mira, yo no soy un fanático de los Doors, pero tengo que reconocer obviamente que tienen una tremenda arrastre, admiración y respeto. A mí, ¿sabes? Básicamente lo que a ver, no es que me aleje, pero no me hace atrayente, es que hay mucha metáfora y a mí me gusta disfrutar la música rapidito, ¿no? Entonces, como es tan poeta, para mí la poesía es poesía y la música es música. Si quiero leer poesía, la leo. Si quiero escuchar música, pero la mezcla como que ya me... Pero yo no desconozco que él es un gran poeta, porque yo he leído en la traducción de sus letras al español, y es un gran poeta. Un gran poeta. Ahora, mezclado con música, no sé, es como hacer el ejercicio de cantar a Silvio, Luchito, y leer a Silvio. Hay algunos a los que les gusta la poesía nomás de Silvio, pero no como lo canta. Una cosa así, pues más o menos. Sí. Bueno, Luchito, para los gustos se hicieron los colores, recuerda siempre eso. Sí, por bueno, te quiero contar otra anécdota muy breve también. Es que él estuvo en el show de Ed Sullivan. Ed Sullivan era como el Don Francisco de la época. Claro. Ed Sullivan era un crack en Estados Unidos, un animador muy importante que estuvo muchos años, no recuerdo la cantidad de años, pero estuvo décadas al aire y tenía un programa como un estelar. Entonces Ed Sullivan llevó a los Doors, y en una parte de Like My Fire, porque tocaron Like My Fire ahí, de hecho en internet está el video, dice algo así como Jim Morrison de que no vamos a poder seguir jalando o no vamos a poder seguir consumiendo. En una parte dice algo así, no lo recuerdo textual, pero Ed Sullivan le dice, oye, pero Jim Morrison, mira, tú que eres un poeta, esta parte no puede ir al aire, cuando la tengas que cantar, cámbiala. Ya, y Jim Morrison, bueno, los dos empezaron a tocar Like My Fire, una versión más corta, más comercial en ese momento, en vivo, era para la televisión estadounidense, lo veían familias también. Y Jim Morrison le dijo que sí, pero no cambió la letra. Jim Morrison lo dijo así tal cual. Entonces pasó a la posteridad, por supuesto que nunca más lo invitaron. No, enojadísimo Ed Sullivan con Jim Morrison especialmente, pero refleja un poco la rebeldía y la genialidad de Jim Morrison, que era un personaje bastante interesante. Por último, Luchito, te quiero contar que Jim Morrison pertenece al triste club de los 27. Correcto. Que son estos artistas, estos cantantes que murieron a los 27 años, que está conformado también por Kurt Cobain, Amy Winehouse, que me encanta Amy Winehouse, ¿No te gusta? Quizá otro día podríamos hablar de ella. Amy Winehouse. Sí, a mí me gusta mucho. Brian Jones, que se dice que realmente él era el cerebro de los Rolling Stones, también murió a los 27 en cosas muy lamentables. Janis Joplin y Jimi Hendrix. Entonces, eso te quería contar sobre los Doors y Jimi Hendrix. Sobre los Doors y sus curiosidades. Bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, contarte un datito anexo, como siempre, para tratar de complementar un poco la info. Como bien dijiste tú, el show de Ed Sullivan era uno de los shows a los que todos aspiraban en algún momento llegar si estaba en el otro lado del mundo. Si estabas en Europa, triunfabas realmente cuando eras invitado al show de Ed Sullivan. Así fue, por ejemplo, con The Doors, fue con los Beatles y también con, por ejemplo, Beach Boys, estuvieron ahí mismo en Estados Unidos, Beach Boys, The Who y muchos más que estuvieron ahí acompañando al show de Ed Sullivan. Un tremendo show al que, como te digo, televisivo. Solamente
y cuando ibas al show de Ed Sullivan eras considerado que ya habías triunfado en el ámbito musical. Era como un Sí. referente. Aclaramos igual que los Doors son de Los Ángeles, California, Sí, no son, sí. sí. Pero No, los pero yo Beatles, por te supuesto hablo- que pisaron América y lo primero que hicieron lo llevaron al show de Ed Sullivan, Claro, porque sí, esa era la como idea. dices tú, tocaron ahí los Rolling Stones, un montón de Todos. artistas estuvieron ahí, los Animals, me parece también, así que no, fantástico. Sí. Genial tu dato, como siempre. Oye, para finalizar, siempre la última parte de nuestro programa la dedicamos al lenguaje. Sí, po, Como tú sabes, yo estudié en la Universidad Católica del Norte ya. y bueno, yo vivía en la biblioteca, estaba siempre en la biblioteca y un día unos compañeros me dijeron, fue la primera vez que escuché esta palabra, porque yo vivía en La Serena. Entonces me dijeron, oye, vamos a embarcarnos. Sí. Vamos a embarcarnos, vamos a embarcarnos. Y dije yo, qué choro, nos vamos a ir en un bote, qué buena, dije yo. Otro nivel, qué bien. Porque Qué bonito. también estaba la UCN tiene mucho acceso ahí a Al estas mar. playitas chiquititas. Sí, po. Y claro, y también en esa época habían, bueno, todavía los estudiantes tienen acceso a los kayaks y todo eso. Entonces me causaba mucha curiosidad la palabra, pero pasó bastante tiempo y no me lo volví a cuestionar. Y cuando la primera vez que viajé en avión, también me llamó la atención que Embarque. existía una zona de embarque. Sí. Zona de embarque. Y ya, pero ¿por qué nos vamos a ir en barco? Decía yo, que pensé erróneamente. La zona de embarque es esta parte donde toda la familia, a la que toda la familia quiere ir cuando tú vas a dejar a tu familiar, pero no se puede entrar. Entonces me causa bastante curiosidad y quiero dilucidar un poquito el uso de esta palabra, porque es correcto no decir me voy a embarcar en la micro. Ah, sí, yo creo que yo, de hecho considero que sí. Ahora, el por qué no me lo he cuestionado nunca. Ya, lo que vamos a aclarar hoy día es el por qué. Vamos a dilucidar uno de los grandes misterios de la humanidad. Lo que pasa es que los barcos en la antigüedad, la mayoría tenía el timón por el lado derecho, los barcos de transporte. Entonces, cuando descargaban a los pasajeros, lo hacían por el lado izquierdo. Entonces, cada vez que nosotros nos trasladamos en un vehículo que tiene su descarga de pasajeros y carga por un solo lado, en el caso de la micro, en el caso de los aviones lo tienen por el lado izquierdo también. Se ha mantenido esto, la descarga de pasajeros se hace por el lado izquierdo. En el caso de que nos subamos o nos bajemos a cualquier medio de transporte que utilice solamente un carril para subir y tomar pasajeros, ahí nosotros nos estamos embarcando. Porque está la idea de que, como te dije recién, que el origen de esta palabra o de esta concepción tiene que ver con que los barcos tenían el timón a un lado y como no tenían que acercarse tratando de cuidar el timón, de no romperlo, se acercaban por el lado contrario al timón. Entonces, claro que está bien utilizada, está bien, ¿sí? Está bien dicho cuando uno dice vamos a embarcarnos, sí, vamos a embarcarnos siempre que nos sumamos a un vehículo que tenga bajada y subida solo por un lado. Oh, qué buena, qué buena. A mí me pasó algo más o menos parecido a lo que tú estabas contando con tus compañeros de la Católica del Norte, porque yo no soy de acá, como bien lo sabes, Villamarino, y Sí. cuando llegué acá tengo que confesar mi ignorancia total y absoluta del conocimiento de la ciudad. Entonces, de hecho, tanto así que yo vivía en Guangualí con Balmaceda, y en ese tiempo estaban las guías de teléfono, y con esa yo me había hecho un mapita con destacador, siguiendo las calles que tenía que hacer para llegar al liceo de hombres, que era donde yo estaba. Entonces, para allá, para allá, para allá, tales calles. Y ese era el recorrido que hacía ida y vuelta durante casi un mes, hasta que pude empezar a hacer vínculos con mis compañeros. Y en un momento determinado, claro, me dicen exactamente lo mismo. Oye, no, si yo me tengo que ir a embarcar a la avenida. Entonces, yo lo que pensé, como no conocía la ciudad de La Serena, pero sabía que hacia el norte estaba el río Elqui, y esto, Que te oye en el río. pensé que había una barcaza que ¿Ya? unía un lado de la ciudad con las compañías. Entonces yo decía, mira, hay que cruzar un río para el otro lado. Y siempre preguntaba, oye, ¿para ir a las compañías hay que cruzar el río? Sí, me decían. Entonces yo me imagino, como no había ido, llevaba un mes acá en La Serena, decía, por eso que dicen que se van a embarcar, porque van a tomar algo así como una barcaza para pasar al otro lado. Y no, pues era justamente porque iban a tomar la micro, mira las tonteras, y me estoy arriesgando al bullying forever con esto, pero siempre con la transparencia.
No, que de verdad, mira, si hay alguien que llegó de otro lugar, que venga de otra ciudad, acá es muy común decir embarcarse, quizá le llama la atención, quizá le llama, o en otras partes sí se vamos a tomar la micro, vamos a tomar el colectivo, o se nombra de otra forma, pero acá se dice embarcarse y es muy común, bueno, está bien utilizada la palabra, ¿ok? Así que dilucidamos ese misterio, no está mal dicho. Oye, y pasemos al último, que tiene que ver con, bueno, yo he profesado mi amor en este programa por Roque Barcia y él nos va a enseñar hoy día la diferencia entre locura y enajenación. Pareciera que estas dos palabras nos quieren decir lo mismo, pero no. Miren, veamos lo que nos dice Roque Barcia porque lo voy a leer textual. Dice, la enajenación expresa la idea de que no estamos en posesión de nuestras facultades mentales. ¿Ya? La locura se refiere más bien al trastorno o pérdida de nuestra razón, considerando que la razón es un atributo esencial de la naturaleza humana. El corazón nos enajena, el cerebro nos enloquece, las pasiones nos hace enajenarnos. La enajenación es un rapto, la locura es una enfermedad. Un buen temperamento, el trato afectuoso con las personas, una ocupación lícita, el aire puro, el ejercicio, esperanzas discretas y un método de vida higiénico y moral son factores protectores de la locura. La enajenación es afectiva, son los celos los que nos enloquecen. El hombre de ciencia, como un psiquiatra, está llamado a curar esta enfermedad que se llama locura. Entonces la enajenación es esta locura temporal provocada por las emociones que se nos produce. La locura ciertamente puede ser permanente, claro, si no es tratada. Eso es lo que nos quiere decir Roque Barcia. Quiero agregar otro ejemplo. Por ejemplo, en el estadio, cuando nosotros le gritamos cosas al árbitro, cuando nosotros vamos a ver los partidos de Serena, de Coquimbo, y gritamos de todo, nos enajenamos, claro, nos volvemos locos, le gritamos de todo. Nosotros en nuestra vida cotidiana no somos así. Claro. No somos gritones, no andamos insultando a las personas, pero se nos produce este momento de enajenación en el cual nosotros insultamos a todo el mundo y bueno, para muchas personas es una catarsis ir al estadio, verdaderamente, porque botan toda esa energía y la liberan y es muy importante también. De hecho, vamos a transparentar también ahí, Rodrigo, más de alguna anécdota que yo les comentaba a ustedes cuando estábamos en clase, que cuando me decían, pero profe, ¿y usted cómo lo hace cuando va al estadio? Porque siempre les decía que traten de hablar bien y todo esto, y bueno, ¿cómo lo hace cuando va al estadio? Y les decía, ¿ustedes se figuran que cuando yo voy al estadio le digo al árbitro, recapacita, referee, mira lo que has cobrado? O de repente le decía, mira, casi mataron a nuestro jugador, por Dios, recapacita. No, o sea, ahí uno, como dices tú, se enajena, pierde un poco la razón producto de las pasiones que te mueven por tu equipo, pero obviamente después tú la recuperas, termina el partido y sales de ese estado de catarsis en donde, claro, purifica, de enajenación. Eso es la catarsis. La catarsis realmente es una purificación de todos los afectos, o sea, un limpiarse de aquello, ocupando algo. Y en este caso, ocupando el grito, ocupando, qué sé yo, el poder sacar lo más oculto que uno tiene y lo dice al aire, ahí pa, y terminó. Y ahí recuperaste la cordura. No eras un loco, eras un enajenado. Ahí está la diferencia. Ok, está actuando como loco. Bueno, es muy importante lo que nos dice Roque Barcia, entonces, para considerarlo. Entonces él nos habla de este momento de locura que es la enajenación y la locura en sí, que ya es más compleja y más permanente, especialmente si no se trata. Claro. Bueno, Luchito, eso es lo que te traía para el día de hoy, que bien. Quiero... me falta una cosita, ¿puedo brevemente? Dale. Tenemos el tiempo, ¿no? Sí, mira, quiero recomendar este libro que se llama De Newton a Einstein y algo más, que es un libro de Francisco Claro. Es un libro de divulgación científica. La verdad es que es un libro hecho para público general. La verdad es que pese a que tiene cerca de 10 años, un poquito más, es un libro que aclara muchos conceptos y mucho... nos habla de Newton. El Francisco Claro nos mete en la mente de Newton y nos cuenta un poquito cómo él pensaba sin ojo, que esto es muy importante, sin sumergirnos en la matemática. Es un libro básicamente de lectura, así que para quienes no les guste la matemática y quieran aprender sobre Newton y Einstein, acá está este libro que yo recomiendo, que se llama
de Newton a Einstein y algo más, de Francisco Claro, que es chileno, es un autor chileno. ¿Ya? Mira que... Y por último, Luchito, lo último, quiero mandarle, me escribió me escribieron ¿cómo puedo decir? La auditora, Sí, sí. me dijo que el primer programa que nosotros hicimos sobre la falacia, que le había servido mucho, mucho a su hijo para entender, para explicarle, él le explicó con el programa lo que era la falacia, así que le mando un saludo a Jennifer Hidalgo y su hijo Jorgito, así que un abrazo grande para ellos, Bueno. Jennifer Hidalgo y su hijo Jorgito, que usaron este programa de las falacias para que su hijo entendiera un poquito. Dijo que le sirvió mucho, que le fue de mucha ayuda. Mira, por acá en nuestro WhatsApp, hartos mensajes de, por ejemplo, cuando estábamos hablando del racismo y todo eso, hablando de que aquí en Chile igual hay racismo, nos hablaban. También nos dice que le encanta el origen de las palabras y nos da un ejemplo aquí de los estoicos, del estoicismo. Cuando dicen que alguien resistió algo estoicamente, aprendí que proviene de la escuela filosófica estoica existente en la antigua Grecia, cuyos filósofos dictaban sus enseñanzas en la stoa, una especie de pórtico o arco que existía en las plazas. Simple y sencillo. Por acá Hernán Ramírez también nos habla justamente del racismo en Chile. José Miguel León dice: fuera de toda broma, se agradece el espacio para conocer algo más de la historia de los diversos temas. Muchas gracias, nos dice José Miguel León. Que entre paréntesis, José Miguel León es el que nos estaba pidiendo que no hiciéramos spoiler con el Titanic y varias cuestiones más que me dijo que aquí por el WhatsApp. Por otro lado, mira, No, Jacqueline. Tranquilo, José Miguel. De verdad, tranquilo. Esperamos no haber difundido mucha información. Mira, aquí Jacqueline nos dice: buenos temas, con los juegos antiguos retrocedí en el tiempo. Felicito al joven, todos esos temas son muy buenos de rescatar. Saludos, y la música la lleva, dice Jacqueline. Así es que bien, y muchas gracias a todos que están apañando, entre comillas, este espacio que quisimos armarlo para ustedes, para que el día sábado y el día domingo no sea un fomingo o no sea un día sábado sin cultura. La cultura no ocupa lugar. Siempre es bueno saber un poquitito más que lo que sabía el día anterior. Así que por lo mismo, muchas gracias, Rodrigo, por aquello, por traernos. Oye, gracias por lo de joven, al auditor que me dijo joven, gracias. Sí tengo 39, pero represento como 38, así que y medio. Bien. Sí, y medio. 38 y medio. Sí. Oye, gracias Luchito nuevamente. Nos vemos el próximo sábado, fin de semana, voy a decir fin de semana. Yo creo que mejor fin de semana, porque así como va no sabemos muy bien. Pero lo de ayer era un ajuste técnico, pero ya estamos 10 puntos como pudiste ver hoy día. Así es que nos juntamos el próximo fin de semana, Rodrigo. Muchas gracias por estos datos. Gracias Luchito, nos vemos, un abrazo grande. Cuídate mucho. Chao Luchito. Chao, gracias. Ahí estábamos con el Rincón del Profe. Sí, el Rincón del Profe. Aquellos que pensaban que hoy día no había Rincón del Profe, sí lo hay. Digamos lo que Rodrigo me dice: oye, quizás vaya a andar un poquitito complicado en una de esas, lo dejamos para la otra semana. No. Lo sacamos, porque había gente que, como estos muchachos que estaban escribiendo aquí, nos dicen que si acaso va a venir el profe de historia. Dice: no, si es profe de filosofía, pero es un profe de multicultura, Rodrigo, así es que lo íbamos a sacar hoy día sí o sí, como corresponde. Oye, son las 4 de la tarde con 41 minutos, así es que vamos a hacer una pequeña pausa con música, ¿ya? Y luego vamos a estar de vuelta retomando los temas de la ciudad nopala. Mira, por aquí nuestro querido Juan Francisco Peralta le manda las gracias a don Rodrigo, nuestro querido amigo del artista en arena. Dice: qué interesante, siempre cada día se aprende, al Rincón del Profe. Gracias a don Rodrigo. Así es que ahí Juan Francisco le manda un gran abrazo. Como les decía, vamos a ir a escuchar un poquitito de buena música y ya estamos de vuelta aquí en La Ciudad Nopala en un ratito más.